Bienvenidos a Cosas de lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos o comentando cositas, cosas que la gente va proponiendo. Y bueno, tú mismo podrías proponerme el tema y demás, viniendo abajo en la descripción del comentario fijado. Y vamos a hablar de Trevijano, bueno, más que de Trevijano, de los Trevijaners y de estas ideas de Trevijano y tal. Y que ahora pues se están extendiendo por YouTube, o se están proponiendo pues en canales como Álvaro Bernard o Rubén Gisbert. Y vamos un poco a desmontar estas cosas, porque de verdad, no. Bueno, primero de todo, me flipa a mí. O sea, Trevijano me gusta mucho. O sea, Trevijano es un tío que. O sea, lo que piensa, cómo piensa. O sea, lo que dice, lo que piensa y tal, cómo se expresa, la chulería esta que tiene y la manera. Me encanta. O sea, me parece muy interesante, me parece muy guay. Tiene una gran cultura. Y me parece súper interesante. O sea, cuando habla de la Revolución Francesa y todas estas cosas, me flipa. Sin embargo, pues no estoy de acuerdo con pues muchas cosas, muchas. Bueno, de hecho, él considera mi crítica va enfocada sobre el tema anarcocapitalista y él considera el mejor, o sea, que el mejor economista de España es Huerta de Soto. ¿Vale? O sea, o sea, esto es más una explicación hacia los Trevijaners que hacia él, que seguramente todo lo que le diga, o sea, todo lo que yo le hubiese podido decir ya lo sabría. Entonces, vamos a explicar un poco de esto y vamos a poner un poco a los pies en la tierra a los Trevijaners. A ver, los Trevijaners defienden la separación de poderes y un Estado democrático con una representación y tal diferente a la que hay actual para solucionar todos los problemas del mundo. Básicamente se piensan que todos los problemas de la Tierra se solucionan con separación de poderes. Que si hay varias cámaras y que los tres poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, están separados y demás, pues ya se acabó feminismo, se acabó tal, se acabó cual. No. No, por favor. Vamos a ver, los políticos tienen unos intereses, los ciudadanos tenemos otros intereses. Y bueno, y también hablaremos de esta abstención activa que quieren hacer para hacer una constituyente. Y es totalmente contradictorio hacer una constituyente con el propósito que tienen para hacer la separación de poderes es contraria a la constituyente. Es que, bueno, es que son muchas cosas. Básicamente, vamos a hablar. Pues, ¿dónde empezamos? Vale, empezamos hablando de la separación de poderes. Los contrapoderes, los contrapesos. Es un tema extenso. Es un vídeo. Hay un vídeo gordo, Hay un vídeo gordo que estoy haciendo ahora improvisado. Básicamente, los políticos tienen unas intenciones, tienen un propósito y es conseguir y controlar el poder, o sea, y retenerlo, y tener el poder el máximo tiempo posible y sacar lo máximo posible del poder. Los políticos no son meros gestores, no son una herramienta de clase, son personas que tienen sus propios intereses y satisfacen siempre primero sus propios intereses que los de los demás. Porque son ellos, todo el mundo satisface los suyos. Imagínate que llega un político, vamos, es un ser de luz, dura 2 días. Porque por la propia dinámica de cómo funciona el poder, sea como sea, esté separado o no, la persona que más va a sacar del poder, pues más está dispuesto a jugársela, a arriesgarse, a mentir, a tal, porque coste-beneficio. Por coste-beneficio, cuanto más beneficio hay, cuanto más ingresos va a haber, más gasto te puedes permitir. Es el precio que determina los costes. Bueno, un poco de ley de SAI. No voy a extenderme mucho en los temas económicos. Pero bueno, entonces, ya simplemente por la propia condición del poder, atrae a las peores personas. Atraen a los. ¿A quién van a atraer? ¿A quién va a atraer el poder? Una persona que miente, es capaz de mentir lo máximo posible, con tal de fingir que va a resolver los problemas de todo el mundo. O la persona que es totalmente íntegra y dice, no, yo voy a hacer esto, esto y esto. No, lo que triunfa en política es el que dice, bueno, voy a hacer tal cual. O sea, el que tiene un montón de estudios de mercado para decir exactamente eso y luego hacer lo que le dé la gana. Pero bueno, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que unas cosas son los intereses de los políticos, otras cosas son los intereses nuestros, y los intereses de los políticos son ellos mismos. Entonces, si el poder está separado, si el poder está entre el legislativo, tal y cual, ejecutivo y judicial, van a seguir siendo egoístas, van a seguir mirando para sí mismos. O sea, el juez que va a juzgar a estos tipos va a seguir siendo un egoísta. O sea, le interesa también sacar lo máximo posible. Cuando está elegido el juez también por democracia, porque está elegido el juez, el fiscal del distrito y todas estas cosas, los jueces directamente están elegidos por democracia y tal, también tienen sus propios intereses.
¿Es mejor que esté separado el poder? Sí. ¿Soluciona algo? O sea, lo que haces es ralentizar que el Estado se mueva hacia los políticos. Lo que estás haciendo es ralentizar que la maquinaria estatal crezca para beneficiar a los políticos. Pero no estás devolviéndole el poder a las personas. Lo que estás haciendo es ralentizar. O sea, vamos a ver. Si está separado los poderes en 3 ramas, en 5 o en 10, lo que van a tener que hacer es aliarse entre más. Pero pueden conseguirlo. O sea, si son 3, pues depende de tu, o sea, legislativo, ejecutivo, no sé qué, pues tendrán que aliarse y conseguir, pues eso, ponerse ellos encima y de esto, y pues, se pondrán sobre la población y conseguirán sus objetivos de una manera más difícil, pero a lo que tienden es a eso, a beneficiarse. Y dices, no, pero es que en mi idea Trevijaner hay un referéndum. Y entonces, si la gente no vota a favor de la ley esa, pues no lo consigues. Esto es una crítica también a la democracia directa, ¿vale? Da igual. La democracia directa también está perversa por los grupos de interés. Los grupos de interés van a convencerte de que eso es lo mejor del mundo. La ley Biogen es horrible, es malísima, nos perjudica a todos, no beneficia a nadie, más que a las personas que quieren hacer cosas falsas para lucrarse. Sin embargo, si tú ahora haces un referéndum, te sale que sí. Porque si los políticos controlan la educación, los políticos pueden regular la prensa mediante subvenciones, paguitas, no sé qué, no sé cuántos, que se puede ahora y se puede, haya separación de poderes o no, porque el BOE al final lo acaban manejando, pues los políticos tienden a manejar la opinión pública para que acaben votando eso. ¿Que es más lento? Sí. O sea, es más lento, evidentemente. Si hay un si es como Suiza, es más lento. ¿Por qué unos países funcionan mejor que otros? Porque unos países son más libres que otros, ¿vale? Esto es porque los políticos de unos países son más buenos, o sea, son mejores, tienen más bondad que otros. No. Eso es porque no son capaces de hacerlo. El político intenta sacar lo máximo posible. Lo que pasa es que no se puede de todos los sitios igual. Hay sitios con una mentalidad diferente a otra. Hay sitios más corrompidos que otros. Hay sitios con más contrapesos y entonces tienden a estropearse de una forma más lenta. La diferencia entre un país rico y un país pobre depende de las instituciones. Las instituciones que permiten pues, la propiedad privada, bajos impuestos, la mentalidad y tal, la mentalidad por mercado, propicia países más ricos. Los más socialistas, pues más pobres. Entonces, si tú tienes unos políticos que pueden hacer y deshacer, por ejemplo, las repúblicas presidencialistas, que hacen y deshacen, pues se te irá todo al garete. Porque se pone un tío ahí, empieza a manejarlo todo, empieza tal, empieza cual. El poder llama poder y entonces pues haga para más y vive del cuento y vamos, se pone para adelante y tela. Sin embargo, si tú tienes una población armada, si tú tienes una población, pues como Estados Unidos, una población que lo que quiere es pues que les dejes en paz, que no toleran todas estas cosas, el político necesitará mucho más esfuerzo para conseguir sus objetivos. Pero lo que va a hacer un político siempre es tender a sus objetivos. Y sus objetivos son contrarios a los de la población. Porque el político vive a costa de la población y la población pues vive de sí misma o de los otros, a no ser que también viven de los otros, de la demás población, si son funcionarios, si son pues cercanos al poder, de empresas subvencionadas y todo eso. Entonces, con esta separación de poderes lo único que haces es ralentizar que se haga pues el estropicio que sea. Si tú miras estadísticas de gasto público, verás que cuanto más, o sea, a medida que ha aumentado la riqueza y demás, todos los países han tendido a aumentar el gasto. Todos. No ha habido un político que de golpe haya... O sea, no, locuras así, como mucho en crisis, ¿no? En Portugal, recortes masivos no se hacen en tiempos de bonanza. No se hacen porque llega un político muy bueno, sino porque no queda otra. Porque no queda otra. Porque el político, si le dejas en paz, tiende a crecer. Punto. Bueno, Trevijano dice que en democracia, que la única democracia del mundo es la de Estados Unidos. Y no está mal, que está bien, está bastante bien. Y eso ha hecho que se corrompa cada vez menos. Es una democracia que lleva 200, o sea, no sé cuántos años lleva, 200, 300. Y sigue ahí. Y no está tan perjudicada como otros países. Pero, ¿ha tendido a mejor o ha tendido a peor? Está cada vez peor. Cada vez el Estado tiene más poder, cada vez controla más cosas, más regulaciones, más normas, más impuestos, siempre va a peor. O sea, Estados Unidos es un ejemplo clarísimo
o sea, de propuesta trevijana, de idea trevijaner, de constituyente con unos padres fundadores, súper guay, una constitución buenísima, no sé qué, no sé cuántos, que está casi ya como Europa. Que ya casi funciona como Europa. Entonces, esto me lleva a otra cosa, a la abstención activa. Hay que abstenerse para deslegitimar el Estado y hacer una constituyente que cree otro Estado, tipo Estados Unidos, ¿no? Con separación de poderes y todas estas cosas. Error. Esta separación de poderes es algo conservador. O sea, tú separar el Estado. Pues sí, título del vídeo: Game Over a Rubén Gisbert. Es verdad, voy a ponerlo. Si tú haces un Estado así, tú creas un Estado políticamente conservador, porque las leyes tardan mucho más en aprobarse, hace falta mucho más consenso para aprobarse, más reglamentación, más tal, más cual. Entonces las leyes, todo va más lento en el Estado. Si tú pones a un presidente que lo controle todo, pues de un día para otro te cambia todo. Entonces, todo esto de la separación de poderes y de Trevijano y tal es conservador. Una constituyente es lo contrario. Es dar a los políticos o dar a ciertas personas la capacidad absoluta para reescribirlo absolutamente todo. Por lo tanto, se van a poner una constitución a su imagen y semejanza para ellos mismos y para lucrarse y demás. No la vas a escribir tú, no va a ir Gisbert o Trevijano a escribirla. A Trevijano lo echaban a patadas cada vez que había que hacer algo de esto. ¿Por qué? Porque no interesa. Entonces, es contradictorio. Pierde, o sea, toda la ralentización que ganarías con esta separación de poderes, la pierdes en el momento que haces una constituyente. En la Revolución Americana, la Revolución Americana se hizo para evitar unos impuestos, ¿no? El Tea Party, o sea, la revuelta del té y todo esto. Impuestos al té, impuestos a las publicaciones, un montón de cosas. Cuando acabó la Guerra Civil y se formaron los Estados Unidos y todo eso, tenían 5 veces más impuestos que cuando empezaron. Una cifra, no me acuerdo exactamente la cifra, ¿vale? Pero tenían varias veces más impuestos que cuando empezaron. Y es una revolución liberal y no sé. No es verdad. No es verdad. Es liberal lo que acabó siendo. O sea, liberal para nosotros. O sea, un país así, para Europa era liberal. Pero es que era más liberal la colonia británica. Era mucho más liberal la colonia británica que los Estados Unidos recién fundados. O sea, fue estatista la Revolución Americana. Porque trajo más Estado. Entonces, las revoluciones estas constituyentes traen mucho más Estado, aceleran muchísimo más el proceso que quieren ralentizar. ¿Sabéis cuándo había mucha separación de poderes? La mayor separación de poderes de la historia ha sido el señor feudal y el papado. Eso sí que es una separación de poderes. Más separación de poderes que esa, vamos, es que no se ha visto. Eso sí que eran dos poderes en conflicto. Y aún así, no, lo que se hacía. Y se avanzaba hacia favores políticos y tal. ¿Cómo se consigue, entonces, reducir el poder político? La abstención activa no es mala idea. Pero no como objetivo de deslegitimar un Estado para legitimar otro. Sino deslegitimar el Estado y punto. O sea, oponerse al Estado frontalmente y demandar menos Estado. Que el político para ser elegido tenga que prometer menos Estado. Que para ser elegido tenga que recortar. Que antes de las elecciones, en España, se hace siempre mucho gasto público para tener a la gente contenta. Pues el Estado se reduce contentando a la gente bajando impuestos. O sea, que la cultura lleve a que el Estado tenga que bajar impuestos para contentar a la gente. Así se reduce el Estado y así se controla el Estado. Aunque sea un monarca absoluto, único, sin ningún tipo de separación de poderes, si su legitimidad hacia el Estado, hacia controlarnos, hacia tal, está en bajar impuestos, bajará impuestos, porque no le quedará otra. El Estado, el político, está entre dos frentes. Entre sus intereses personales y la hegemonía.
La hegemonía es el pensamiento. Es uno de los varios pensamientos mayoritarios. No es el pensamiento mayoritario, sino que hay muchos pensamientos en conflicto, cada individuo tiene sus textos, pero hay unos que son más mayoritarios que otros. Entonces, tú, para ser elegido y que se legitime tu poder y todo eso, o que parezca que se ha legitimado, tienes que tener un discurso parecido a la hegemonía, a los hegemones y tal. Y entonces esto entra, pues tú tienes tus intereses y además tienes que, o sea, una de cal y una de arena, ¿no? El político va haciendo una y otra, una y otra, y una y otra. Se llena el bolsillo, pero aprueba esta ley para darle a las feministas algo. A él le da igual a las feministas, le da absolutamente igual, pero tiene que hacer esa ley porque es que si no, vamos, le montan algo. Entonces, esto se consigue así. El político pues se llenará los bolsillos con esta cosita, pero va a tener que liberalizar el suelo. Ya no podrá ser corrupto con el suelo, pero bueno, se ha llegado a una comisión de algo destruido, pero ha liberalizado el suelo. Esto se consigue así. O sea, el pensar que un estado va a ser ideal, eso es absurdo. Entonces, tiene que hacer eso, el Estado se reduce mediante los contrapesos externos al Estado, porque dentro del Estado pues tienes la ley de hierro de la oligarquía, que si no prometes, bueno, es que ya lo he explicado, que si no prometes lo que la gente piensa y el pensamiento hegemónico pues no llegas, tal. Lo que tienes que hacer es divulgación para que la gente demande cosas diferentes. Entonces, el separar el poder lo único que hace es que esta tendencia del político a ir entre sus propios intereses y el pensamiento hegemónico sea más lenta. Pero no lo avanza hacia algo bueno, hacia una reducción del Estado, hacia más libertad. Sigue tendiendo hacia esos dos caminos. ¿Por qué va a tender a otro? ¿Qué necesidad tiene el político de que tienda a otro? Va a ir hacia esos dos caminos. Y esos dos caminos pues no son buenos. Entonces, lo que puede llevarnos a un buen camino es divulgar para deslegitimar el Estado en sí, per se. O sea, defender la libertad en sí. Y no simplemente, pues, someternos a... No, este estado no me gusta, este sí. Que me quite libertad este. Me la quitará más lentamente, pero... No, pero entonces no está... O sea... Y además, cuanta más legitimidad tiene un estado, más... Esto es otra. Cuanta más legitimidad tiene un estado, más libertad te quita. Cuanto más bonito parezca un estado... O sea, nunca una monarquía y tal ha quitado tanta libertad como, pues, la democracia, la socialdemocracia, por tal, ¿no? Eso todo... Esto hay que tenerlo en cuenta también. Cuanto más bonito sea un estado más tal, pues más fácilmente quita libertades. Porque es que lo hace por una buena causa, es que lo hace por el pueblo, es que lo hace por tal. Si lo hace un rey autoritario, dice, no, ¿qué voy a hacer esto? No sé qué. Pero si lo hace, claro, para salvarnos la vida, nos prohíbe salir a la calle, pero porque, uy, es que hay una epidemia, es que lo hago por vosotros. Ay, entonces vale. No, es que lo hago por el pueblo. Ay, vale. Pero si lo haces por él, no. Si el político viene, oye, me apetece prohibiros esto. Ah, pues no. Ah, no, pero me apetece porque lo hago por el pueblo, es la voluntad del pueblo. Entonces, cuanto más legitimado está el poder, antes llega a su objetivo. Entonces, si estás hiperlegitimando un estado, y ese estado sale hiperlegitimado, pues tendrá muchas más facilidades para llegar. ¿Por qué el PSOE avanza más y sube más impuestos y hace más cosas que el PP? ¿Por qué el PSOE privatiza más que el PP? ¿Por qué privatiza más? Las mayores privatizaciones fueron con Zapatero. Los mayores recortes fueron con Zapatero, no con Rajoy. Pero la prensa se lo achaca a Rajoy todo. Todos los recortes se los achaca a Rajoy. Pero fue Zapatero el que hizo la mayoría. ¿Por qué? Porque está más legitimado. Y al estar más legitimado y al verse mejor, hace cosas peores. Imaginad que fuera el rey el que impone el toque de queda. Exacto. Bueno, imaginad que fuese Ayuso la que pone el toque de queda. ¿Quién sale a la calle? Pues todo el mundo. Ah, pero como es el PSOE. Bueno. Sí, game over. Pues hasta aquí el vídeo. Creo que no me he dejado nada, no lo sé. Quizá pues haré una segunda parte, a ver si responde los Trevijanes de YouTube. Y los comentaremos aquí. A ver si me dicen en que me equivoco y tal. Y bueno, muchas gracias. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo que se tiene que hacer cuando os habéis visto un vídeo, que es darle me gusta, compartir, suscribirse. Además venir a Twitch, que aguantaréis chapas mías y propondréis un montón de cosas. Nos vemos.